Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast para conservadores. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos. Estamos en jueves 15 de enero de este 2026. 2 semanas y un día han pasado este nuevo año, si usted todavía no se ha dado cuenta. Le comento, estamos con bastantes temas que abordar esta jornada. Lamentablemente, lo que venimos diciendo ya de hace varios días, semanas creo, cada vez más la delincuencia se está normalizando. Y están encontrando estos activistas radicales de izquierda que, como los ha manifestado el presidente Donald Trump, son agitadores profesionales, o sea, son gente pagada. Son personas que los hemos visto protestar allá en Los Ángeles. Lo mismo han hecho en Colorado. Han estado en Nueva York. Uno va haciendo el rastro y seguimiento a estas personas. Son los mismos. Aparecen en uno y otro lugar. Y no por convicciones, sino que forman parte de organizaciones sin fines de lucro que son financiadas para poder llevar adelante este tipo de protestas. Es realmente grave. Lo que hemos visto la jornada de ayer es muy peligroso y ya se va cumpliendo como una especie de profecía de lo que les dice este servidor. No porque yo tenga una bola de cristal que ve el futuro, sino porque estos son procesos que ya se ha visto a lo largo de la historia. Gente que se sale con la suya, que en nombre de la defensa de la humanidad, derechos humanos y cualquiera de estas tonterías inventadas por la Internacional Socialista, por todos estos socialistas o progresistas, que se salen con la suya. Lamentablemente se salen con la suya. Piensan constantemente que si ellos van y roban una pequeña tienda, se juntan entre 30, 50 jovenzuelos, pueden ingresar a un 7-Eleven, saquean lo que hay, muchos lo hacen incluso solo por deporte para ver si pueden o no pueden hacerlo, se burlan al momento porque están robando golosinas, papitas, cosas que uno diría, ¿pero por qué? Pero este es un proceso que ha ido llevando adelante esta misma administración demócrata con Barack Hussein Obama. O sea, podemos ir viendo todos los puntos, ¿no? Porque esto tiene un origen, esto tiene un principio. Y si nosotros no vamos identificando el problema y pensamos que solamente se circunscribe a lo que ha pasado anoche, pues vamos a estar perdidos. Simplemente vamos a basar nuestra opinión y nuestra forma de ver crítica en lo que ha pasado ayer. Y no es lo que ha pasado ayer. Lo que ha pasado anoche es una consecuencia de lo que viene pasando hace muchos años. Viene pasando porque se ha permitido una nueva filosofía e ideología que viene con el propósito de destruir a los Estados Unidos desde adentro. El ver a estos jovenzuelos y no tan jovenzuelos, muchos de estos también son agitadores adultos pagados, pero que arrastran a gente pues que está dispuesta a la anarquía, que está dispuesta al caos. Esta gente no solamente va y ataca a los agentes de ICE, descubre en qué hotel se están quedando, ven que hay un vehículo que tiene partes de lo que podrían entender que son cosas de agentes de ICE, agentes federales. Destruyen las ventanas y empiezan el saqueo de las cosas que hay dentro. Nick Sortor, un periodista que estuvo por ahí, o por lo menos parte de su equipo, muestra claramente cómo esta gente sabía que en algunas de estas cajas de seguridad habían municiones y habían armas de fuego. Esta gente sabe a lo que está yendo. Esta gente tiene conocimiento de cómo se está moviendo, hacia dónde van, porque además se les está filtrando información. O sea que también hay soplones dentro. Pero lo grave es que se sigue mandando el mensaje erróneo de que en los Estados Unidos puedes hacer lo que te da la gana, puedes atacarle a un agente federal, puedes escupirle a cualquier autoridad, puedes incluso lanzarle piedras, copos de nieve o puedes dispararles. Aún así, no serás llevado a la cárcel.
Y lo más grave, creo, porque entre tantas cosas graves, pues hay una que puede ser más grave que la otra y dependerá mucho cómo lo quiera entender usted, es que en Minnesota, lo que está pasando en Minneapolis propiamente es para ponerse a pensar. Se supone que las autoridades deben entender que si se le falta respeto a un agente que representa la ley, se lo van a faltar a cualquier otro. Y parece que la policía de Minneapolis esto no lo tiene claro o no lo quiere ver o está muy sometido por su alcalde, que es un demócrata, un progresista, un radical de izquierda. En vez de ir y precautelar, que son los bienes federales que al final nos pertenecen a todos los estadounidenses, simplemente ignoran las llamadas que se han estado haciendo y el ataque que se le viene haciendo a los agentes federales. Lo que estamos viendo ahora mismo también es una separación, que entendemos es más una separación política, pero que no debería de existir. Se supone que los agentes, sea usted policía, alguacil, agente del FBI, o sea, cualquier agente federal o la misma Guardia Nacional, usted tiene el peso de un uniforme. Y ese peso del uniforme dice que debe haber un cumplimiento de la ley. Para eso está usted. No para cumplir los deseos antojadizos de un partido político, en este caso el demócrata. O simplemente hacerse el de la vista gorda cuando se tratan de activistas radicales de izquierda. Tiene que haber una reflexión profunda en nuestro país sobre lo que está pasando. Esto que estamos viendo y que está escalando a diario no es más que un reflejo o un déjà vu de lo que ha pasado en el 2020 con las protestas de Black Lives Matter. Hace unos minutos nada más, igual en mi cuenta de Instagram o igual mis redes sociales usted puede ver, ya hemos visto grupos armados de Black Panthers, un grupo que el pasado siglo fue un grupo revolucionario, un grupo que además tomó las armas, que durante los 60, es más, 50, 60, 70, pues tuvo una lucha frontal armada y además generó lo que yo llamaría esta nueva versión de la guerra civil. No son esas guerras civiles en las cuales veíamos hace un siglo atrás, más bien 2 siglos atrás. No, esas van a ser otro tipo de guerras civiles, las cuales van a ser amagues de enfrentamientos, pero va a haber gente cada vez con armas y esto es lo que realmente debería preocuparnos en el país. No se nos olvide que Estados Unidos es la milicia más grande del mundo. Y no estamos hablando de que sea el ejército más grande del mundo. Creo que en este caso llegaría a ser China. Pero la milicia más grande del mundo está aquí en los Estados Unidos. Porque son más de 200 millones de personas, más o menos es un estimado, o por lo menos más de 100 millones de personas que están con el derecho y además con la posesión de armas y que están entrenados para usarlo. Y aquí ya no va a importar si usted es zurdo, si usted es de derecha, conservador, no. Lo que no podemos es promover que exista un desacato a la autoridad. Y esto es lo que están haciendo los principales medios de comunicación y los activistas demócratas. Están fomentando que estos grupos radicales de izquierda, que son sus aliados, lleven esto a un punto de una guerra civil. El presidente Donald Trump, en su respuesta a esto que ha ocurrido la noche de ayer, dijo, amenazando con invocar la ley de insurrección contra Minnesota si el Estado se niega a impedir que los alborotadores ataquen a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Según la ley de insurrección, el presidente puede desplegar al ejército y federalizar la Guardia Nacional en respuesta a un desorden civil o una rebelión armada contra el gobierno de Estados Unidos. Si los corruptos, esta es una declaración que hace el presidente Donald Trump en su red Truth Social, si los corruptos de Minnesota no obedecen la ley y detienen a los agitadores profesionales e insurrectos de atacar a los patriotas de ICE que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la ley de insurrección que muchos presidentes han hecho antes que yo. Es una declaración firme y es una postura que tendría que ser de esa manera, le guste a la gente o no. Para quien no lo sepa, pues el presidente está haciendo referencia a la anarquía que reina en el estado de Minnesota.
en lo que una vez fue una de las ciudades más grandes de Estados Unidos luego del último disturbio y está amenazando con declarar esta ley marcial esencialmente. Quizás la peor violencia y anarquía en Minnesota ocurrió anoche, mientras izquierdistas radicales siguen desgarrando la ciudad por la presencia de ICE y en respuesta al tiroteo en defensa propia de un manifestante de izquierda la semana pasada. Los alborotadores aterrorizaron a los agentes de ICE y del FBI y de casi todas las maneras inimaginables, salvo agredirlos, mientras que la policía local, como era de esperar, permitió que todo esto ocurriera. La noche comenzó bastante mal, con los alborotadores saqueando y destruyendo vehículos del FBI y de ICE, obligando a los agentes a abandonarlos. Y le digo, lo peor es que esto está generando una muy mala señal, un muy mal precedente de que toda esta gente puede hacer este tipo de crímenes porque son delincuentes, son criminales y se pueden salir con la suya. Esto debería preocuparnos. Con relación a este tema, pues vamos a ir dándole mucho seguimiento porque entendemos va a depender mucho de las próximas horas y dependerá también de que el alcalde de Minneapolis o en general las autoridades de Minnesota encuentren el camino para pacificar estas protestas violentas, porque el presidente ya lo ha advertido. Si es necesario federalizar ese estado, pues lo va a tener que hacer con la Guardia Nacional. Y a esta gente, sobre todo a estos cobardes que atacan a agentes nuestros, a nuestros oficiales, pues tendrán que conocer la ley. Y habrá que sentar un precedente y habrá que ser muy duros con la ley para que esta gente ya deje de estar pensando que puede salir a la calle, agredir a los agentes y salirse con la suya. Hay que hacer muchos cambios. También debo decir que la fiscal general Pam Bondi ha dicho que los fiscales de Minnesota no renunciaron. Escucha esta declaración. Los despedí a todos después de negarse a cooperar con ICE y exigir vacaciones pagadas con fondos de los contribuyentes hasta abril. La narrativa impulsada por los medios corporativos se ha derrumbado oficialmente, dice este artículo de The Gateway Pundit. Desde que los primeros informes afirmaran que al menos 6 fiscales de la Fiscalía de Estados Unidos en Minneapolis habían renunciado en protesta por las acciones del Departamento de Justicia tras el tiroteo fatal de la manifestante de ICE o anti-ICE, Renee Nicole Good, la fiscal general Pam Bondi ha intervenido y aclaró las cosas. A principios de esta semana se informó que al menos 6 fiscales de la Fiscalía Federal de Minneapolis habían renunciado en protesta. Supuestamente estaban molestos por la presión del Departamento de Justicia para investigar los vínculos entre Renee Nicole Good, quien fue asesinada, o más bien, quien fue muerta. Creo que este es un artículo que debería ser revisado porque no hay una investigación que determine que haya sido asesinada esta mujer, quien fue en un acto de defensa propia, dice, por un agente de ICE y grupos radicales que monitorean y perturban la aplicación de la ley federal. Según el New York Times, el grupo de abogados expulsados incluye a Joe Thompson, Harry Jacobs, Melinda Williams, Thomas Calhoun López, Ruth Schneider y Tom Hollenshorst. Durante una aparición explosiva en Hannity, Pam Bondi reveló que los fiscales intentaron renunciar en sus propios términos mientras exigían utilizar la licencia financiada por los contribuyentes hasta abril. Querían evadir la ley y que les pagaran por irse de vacaciones. Esto es realmente grave. Lo que dijo Pam Bondi fue, en respuesta a la pregunta de Sean Hannity en una entrevista de Fox News, apoyamos a la secretaria Noen, apoyamos a nuestros hombres y mujeres de Seguridad Nacional y de ICE, quienes están desmantelando las calles a diario en todo el país y lo están haciendo en Minnesota. ¿Qué pasó en Minnesota? Tuvimos 6 fiscales que de repente decidieron que no querían apoyar a los hombres y mujeres del ICE. Uno de ellos estaba ocupado haciendo una sesión de fotos con The New York Times mientras ICE estaba allí, arriesgando sus vidas. Entonces vinieron y dijeron, queremos renunciar, pero queremos usar nuestras vacaciones anuales hasta abril. Es decir, querían que los contribuyentes pagaran para que se fueran de vacaciones porque decidieron que no querían apoyar a las fuerzas del orden. Así que la noticia de última hora de esta noche,
Los despedí a todos. Están despedidos de la oficina. Nuestro fiscal federal Rosen es genial. Fue confirmado hace apenas 3 meses. Tiene mucho trabajo. Eso es lo que estamos enfrentando en todo el país. El estado profundo en muchas de estas oficinas. Supimos que estas personas ya habían estado entrevistando a bufetes de abogados liberales antes de esto. Pero les diré una cosa. Desde el punto de vista personal, eso sería una pesadilla para recursos humanos. Bueno, vamos a ver cómo termina este desenlace. Esperemos que la fiscal Pam Bondi y el equipo del presidente Donald Trump pues pongan orden en este estado y no solamente sirva para un ejemplo al resto de la nación. Tiene que haber prioridades y muchos de estos politiqueros no pueden seguir sumándose a este tipo de desmanes o poniéndose del lado de la delincuencia. Quiero cambiar de tema porque me parece importante hablar sobre una traición, como llama Jim Hoft del The Gateway Pundit en este artículo. Dice, la Cámara de Representantes vota para seguir financiando a una organización sin fines de lucro globalista responsable de la censura global y la propaganda nacional. 81 republicanos se unieron a los demócratas para acabar con el intento de desfinanciar a esta organización. Es otra sorprendente muestra de traición unipartidista. La Cámara de Representantes votó a favor de seguir canalizando el dinero de los contribuyentes a la oscura Fundación Nacional para la Democracia, por sus siglas NED, una organización globalista conocida por interferir en elecciones extranjeras, fomentar la censura en todo el mundo e incluso promover propaganda interna aquí mismo en el país. Por una votación de 127 a 291, los legisladores rechazaron enmendar esta propuesta por una propuesta hecha por el representante Eli Crane, republicano de Arizona, y prohibir 315 millones en fondos para la NED como parte del paquete de gastos del año fiscal 2026. Después de la votación, un disgustado representante, Eli Crane, recurrió a X para expresar su frustración por la podredumbre que reina en los pasillos del Congreso. Fui a buscar información y encontré un artículo del 18 de noviembre del 2024 que habla sobre esto con el título de Caja Negra, Centro de Censura Global NED, que llegó a un acuerdo con el Departamento de Estado para ocultar subvenciones gubernamentales al público. Ya usted más o menos tendrá una idea de lo que le estoy hablando. Según el resumen, porque este es un artículo bastante extenso, dice, el National Endowment for Democracy, esta NED, es una organización que otorga subvenciones y que recibe prácticamente la totalidad de su presupuesto anual de $300 millones de las asignaciones del Congreso del Departamento de Estado. En los últimos años, los investigadores y grupos de vigilancia como FFO han enfrentado dificultades para localizar a los beneficiarios y proyectos de NED, a pesar de que NED tiene un mandato federal para operar abiertamente y compartir información sobre los beneficiarios del público. Las auditorías de este NED para los años fiscales 2021, 22 y 23 revelan que NED continuamente no publicó información sobre proyectos de subvenciones públicamente, violando la Ley de Responsabilidad y Transparencia del Financiamiento Federal. NED ha llegado a un acuerdo inusual con su oficial de subvenciones del Departamento de Estado para etiquetar la totalidad de su asignación del Congreso de 315 millones para el 2024 como sensible, lo que le permite ocultar al público toda la información y las actividades de los beneficiarios de NED financiados por los contribuyentes. Ojo, si esto fue en el 2024 y los años fiscales donde no publican los datos sobre en qué se ha dado estas subvenciones, 21, 22, 24, quiere decir que esto fue en la administración de Joe Biden. Continúo. La NED rechazó una oferta del Departamento de Estado de revisar sus subvenciones caso por caso, eliminando otra capa de supervisión democrática de sus actividades. Se espera que nunca más esté sujeto a los requisitos ordinarios de transparencia con los contribuyentes, prácticamente en total ignorancia sobre cómo se gasta su presupuesto de $300 millones que se ha utilizado en el pasado para promover un régimen global de censura en línea con consecuencias para los estadounidenses.
La Fundación Nacional para la Democracia, esta NED, no ha cumplido desde al menos el 2021 con los requisitos de transparencia con respecto a los más de $300 millones en fondos de los contribuyentes que recibe el Departamento de Estado de Estados Unidos, violando potencialmente las regulaciones federales bajo el 22 CFR 64.4 y la Ley de Responsabilidad y Transparencia de Financiamiento Federal. Esto es realmente interesante, porque esta NED, primero que no le da la gana de mostrar en qué gasta el dinero. Y no estamos hablando de $1,000, ni de $100,000. Estamos hablando de $300 millones. Y lograron un acuerdo interesante en el gobierno de Joe Biden para que bajo el título de sensible pues pueda manejarse esto con total, no sé si decir discreción o impunidad. Esta misma NED es la que algunos de los representantes republicanos, y además por sugerencia del presidente Donald Trump, pidieron que se hiciera una enmienda para el presupuesto del 2026 y se quitara estos $300 millones porque no son transparentes. ¿Es una dependencia del Departamento de Estado? Pues sí. Lo que habría que preguntarse también es por qué el secretario Marco Rubio no está mencionando nada con relación a esto. Yo entiendo que tal vez en esta administración querrán ese dinero para poder ellos hacer un cambio en el mensaje, poder llevar adelante una lucha más bien contra todo esto que ha implementado la administración demócrata de censurar al que no habla como ellos o al que no piensan como ellos. Sin embargo, si existen hechos irregulares y hay denuncias y se presenta una enmienda, un proyecto de ley para impedir que esto siga siendo escondido, que tenga tanto misticismo, yo no entiendo por qué hay representantes republicanos que no le quieren poner alto al despilfarro de dinero, pero sobre todo que exista una investigación profunda y concienzuda sobre cómo esta NED se ha encargado de censurar a todo el que opina distinto. Tendremos que hacer presión, porque ya hay un complejo industrial de la censura que se ha estructurado y que lo ha hecho la administración de Joe Biden. Y seguramente hay mucho documento. Usted recordará que nosotros hemos hablado abiertamente sobre cómo nos han censurado a través de las redes sociales, no solo a mi persona, sino a todos los que, igual que yo, tenemos una visión disidente de los socialistas. Y hay documentación que ha expuesto también cuando compra la red social Twitter, ahora es X, Elon Musk reveló todos los documentos en los Twitter Files que tanto Michael Shellenberger, Matt Taibbi y otros periodistas han logrado desmenuzar para que nosotros conozcamos hasta qué grado llega el complejo industrial de la censura de Joe Biden. Y parte de ello, pues, necesitaba financiamiento. Muchos tal vez no lo saben, pero habrá que investigar. Y si nosotros no tenemos acceso directo y no hay una investigación directa y se sigue protegiendo a esta organización NED, que está acusada de censurar y de utilizar los recursos de los contribuyentes para censurar incluso a los contribuyentes, a los ciudadanos americanos aquí en este país, pues ¿cómo podemos seguir nosotros marchando y darle paso a que además reciban otros $315 millones? O sea, ya ni siquiera son 300, ahora le han aumentado $15 millones más. Es un llamado de atención que no solamente debería recaer sobre la administración del presidente Donald Trump, sino a sus subalternos. ¿Por qué Pam Bondi todavía no comienza con poner a gente en el banquillo? Bien pueden ser la gente de la NED, bien pueden ser todo lo que se ha encontrado, además hay denuncias. Podemos igual fácilmente mencionar la denuncia que hace la Fiscalía General del Estado de Luisiana, que habla abiertamente sobre la censura y la violación de la primera enmienda de parte del gobierno de Biden. ¿Y dónde está Pam Bondi, que no tiene gente que esté acusada y sentada en el banquillo? Y ahora tenemos a 81 republicanos que se suman votando como demócratas para que no se suspenda este financiamiento. Hay mucho que todavía tenemos que hacer. Apenas íbamos llegando al primer año, sin embargo, quedan apenas 3 años más de la administración Trump.
No sabemos si este 2026 el presidente va a contar con la mayoría de la Cámara de Representantes o la mayoría del Senado. Pero si Pam Bondi no avanza en los próximos 10 meses, 11 meses, realmente todo el proyecto del presidente Donald Trump se va a venir abajo. Y la credibilidad, sobre todo del pueblo estadounidense, también. Porque se habla de denuncias, se ponen titulares enormes, se habla de corrupción. Sin embargo, no hay corruptos que estén presos. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram. También Freddy Silva TV en X, antes Twitter, también en TikTok, igual que YouTube. Le agradezco mucho que me ayude a compartir este contenido. De igual manera, lo invito a ingresar a nuestro portal www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, donde no solo encontrará este programa, sino muchos otros y un periodismo objetivo, dispuesto y entregado para usted. loramediatv.com, loramediatv.com. Para esta jornada tenemos un invitado muy especial, Eric Encinas, un conocido periodista y analista español, además graduado en periodismo por la Universidad de Pompeu Fabra, en una mención en ciencias políticas, nació en Mataró, pero reside en Barcelona. Qué gusto poderte saludar, Eric. Realmente para nosotros es un gozo poder tener tu análisis. Sabemos que además has estado y constantemente estás contribuyendo a distintos medios de comunicación, no solamente allá en España, en Europa y por supuesto aquí en este lado del Atlántico. Bienvenido. Muy buenas, Freddy, y un placer subirme en tu programa y sobre todo hacerlo de esta manera, ¿no? Que se caracterizan también tus programas, ¿no? Que son una ventana de libertad y de distensión, de hablar de la actualidad. Que es lo más importante, ¿no? Ante esta ola de un progresismo que ha copado más del 85% de los principales medios de comunicación y que solamente tienen una narrativa muy alineada con el socialismo, la internacional socialista o igual la internacional progresista. Pero entrando de lleno a lo que tenemos que hablar y antes de pasar a lo que nos compete para esta jornada, que es el tema de Venezuela, los vínculos de corrupción y tantos otros temas que vamos a ir hablando, y también la influencia que tiene esto que está sucediendo allá en España de estas denuncias y que también de alguna manera está pues salpicando a la administración del presidente Donald Trump. Pero yo te quiero pedir un pequeño análisis muy por encimita sobre esta acusación contra Julio Iglesias. Hemos visto a muchos tertulianos, soy un seguidor de toda esta prensa progresista porque la mayoría son progres allá en España, pero es una prensa progresista muy descarada y sinvergüenza. Cuando se trata de sus partidarios del PSOE, cuando se trata de estos que han estado cometiendo actos de abusos contra incluso sus mismos miembros, abusos sexuales o agresiones sexuales contra los miembros, pues todos calladitos. Sin embargo, cuando se trata de un personaje como Julio Iglesias o Dani Alves, pues es un ataque descomunal, brutal, es un asedio que uno realmente no puede ver cómo no hay un límite para esta gente, pero sobre todo la hipocresía con la que se muestran, Eric. Efectivamente, bueno, eso es una prueba más de que este mundo está bastante, yo creo, loco, incluso lo dice el propio Trump, y eso yo creo que dice una gran verdad, porque en muchas cosas es esperpéntico, ¿no? Lo que está ocurriendo y es el mundo al revés, ¿no? Y en este caso hablamos de un Julio Iglesias que sí que es verdad que ha sido muy atractivo, ¿no? Para las mujeres, ha estado con muchas mujeres también por su fama, pero eso no quiere decir que él sea un agresor sexual. Además, estos escándalos salen en un momento en el que, que benefician aquí a la actualidad española para que se desvíen otros temas importantes, y lo está utilizando el gobierno sin la menor duda. De hecho, está fomentado este escándalo también
quieren hacer, está fomentado por un diario que es claramente de izquierdas en España, que es muy de izquierdas, esta noticia, ¿no? La saca, ¿no? De manera exclusiva, no dicen ellos, pero lógicamente la investigación va a tener se van a tener que demostrar pruebas, si esto ha sido así. En cualquier caso, todo lo que apuntas, es cierto. Cuando se trata de alguien de la izquierda, cuando se trata de alguien que ha hecho favores para la izquierda, ellos no hacen manifestaciones, no hacen protestas, no tampoco hacen tanto ruido mediático, pero cuando se trata de un Julio Iglesias, un Dani Alves y otros que hemos visto, el que también fue seleccionador de España por ese piquito, ¿no? Que salió, entonces se arma una escandalera, ¿no? Un tremendo escándalo que además sirve para desviar la atención de sus asuntos. Es decir, que realmente, bueno, veremos cómo queda, insisto, la investigación sobre Julio Iglesias. Yo creo que Julio Iglesias ha tenido una trayectoria en lo general impecable como artista y vamos, entraba dentro de sus actuaciones que muchas veces había mujeres que le besaban, pero más allá de eso también lo hacía Elvis Presley, ¿no? Un gran músico, cantante, ¿no? de Estados Unidos. Bueno, eso ha pasado Y igual esto, aquí con Vicente Fernández, ha pasado con muchos artistas, donde no es el claro, artista el que va y busca a la mujer, son muchas mujeres. Ahora, eso no quita que pueda haber una víctima que realmente haya pasado, pero lo que no se entiende es que no se espera el debido proceso, pero ya lo andan tildando de acosador, de violador y todos estos adjetivos que viene propiamente de toda esta izquierda radical. sí, y además que todos los círculos, también me gustaría decir que todo el círculo más cercano que conoce más íntimamente a Julio Iglesias, en este caso de este artista, niega que hubiera cuestiones que no fueran consentidas, es decir, que simplemente lo que están hablando es una serie de ex trabajadoras que parece ser que sí que están denunciando una serie de cosas, pero lo tendrán que probar, porque, insisto, hay muchos testigos también que dicen lo contrario, es decir, que dan la razón a Julio Iglesias de que él no ha hecho ningún abuso, y además que ahora se encuentra en una edad ya pues es un anciano, ya casi, podemos decirlo de alguna manera, ya realmente o sea, está en unas condiciones físicas que realmente incluso cualquier mujer lo puede tirar al suelo, o sea, quiero decir que no está realmente en unas condiciones muy fuertes ahora mismo, físicas. De hecho, lo han dicho incluso también ahora ya lo están diciendo, ¿no? Y también me gustaría resaltar que el artista ha dicho que se va a rebelar contra contra lo que considera que son mentiras. Veremos cómo queda. Sé que es diferente la justicia en Estados Unidos respecto a este tipo de casos, porque, por ejemplo, aquí hubieran prescrito, porque además se refiere a casos antiguos, ¿no? A casos de hace años, este tipo de maltratos, y por lo tanto veremos cómo queda. Pero en cualquier caso, sí que comparto contigo, Freddy, que la izquierda cuando quiere hace este tipo de cuestiones y está claro que con los suyos no monta estas peloteras. Exacto. Y bueno, yo quiero solamente para terminar este punto y la mención que pido con relación a este caso de Julio Iglesias es porque de fondo es una muestra más de cuán podrida, absurda e inútil son las leyes de género. Yo entiendo que España ya tiene más de 20 años de socialismo, más de 20 años en cambio adoctrinamiento sobre leyes de género que ya fueron estipuladas en 1995. Bien podríamos recordar en la Cumbre Mundial de la Mujer en Pekín, otra vez, 1995, donde se establece esto de la perspectiva de género, que no es más que un caballo de Troya que se mete a través de esta perspectiva de género, pero metiendo lo que es la ideología de género, que, si lo ponemos en resumen, lo que trae es, primero, la destrucción de la igualdad ante la ley. Y lo estamos viendo con muchos casos donde se pone a la mujer que tiene preferencias o privilegios. Lo más importante, también se destruye la presunción de inocencia. Volvemos a lo que era la ley romana, donde tú eras culpable a menos que demostraras lo contrario. Y estamos ahora mismo en ese punto. Y finalmente, en las estadísticas, pues vemos que las leyes de género en nada realmente están ayudando. En cuanto a los feminicidios, prácticamente se ignora la violencia de género cuando se pone un feminicidio, intento de feminicidio, y lo único que está trayendo es un
no sé, un destrozo para la sociedad. Y lo menciono también aquí, querido Eric, porque el día de ayer y lo que va de esta semana, en la Corte Suprema de Justicia se está tocando un tema bastante delicado que tiene que ver con esto de la protección de los atletas trans, que se les permita o no participar en competencias deportivas femeninas. Y esto otra vez está ligado con el tema de la agenda de género. Y yo creo que ustedes, como españoles, habrán visto que no solamente se trata de las competencias femeninas, sino que tiene bastantes repercusiones alrededor. Estamos hablando que si esto se permite, pues habrá muchísima más impunidad de los hombres que se creen mujeres, que podrán vestirse en los vestidores de mujeres, ver a las mujeres o niñas desnudándose, y quién sabe si realmente estos son realmente hombres que son mujeres o que se creen mujeres o que son pervertidos que quieren estar ahí. Y yo imagino que ustedes tienen mucho documento sobre esto en cuanto a cómo evoluciona esta mentira a través de la agenda de género, Eric. Totalmente, totalmente. Bueno, se ha encargado, está visto con el caso de Julio Iglesias, lo hemos visto de manera descarada, ¿no? Es un ejemplo de esta presunción de inocencia que ya hay tertulianos, ¿no? De extrema izquierda, ¿no? También en España que prácticamente dan por hecho que Julio Iglesias es un delincuente, aunque no se haya probado eso. Y bueno, que es un acosador sexual, y eso ya demuestra incluso que piden, ¿no? Que le quiten los premios, que le quiten las medallas, en fin. Eso sin que haya habido una sentencia contra Julio Iglesias. Es decir, bueno, entra dentro de la retórica que estamos viendo y de los hechos de un feminismo radical, que yo llamaría feminazis, claramente, porque transmiten el odio hacia el hombre y también transmiten además que el hombre pierda la presunción de inocencia en cuanto una mujer le acusa. Pero es que además no solo eso, quieren que tampoco las mujeres sean muy femeninas. Es decir, cuando decimos muy femeninas es que tengan características que entendemos que tiene bastante la mujer, y eso tampoco lo quieren. Es decir, no quieren ni que el hombre sea muy hombre, ni tampoco que la mujer sea muy mujer, y por supuesto que el hombre no tenga presunción de inocencia. Y eso es muy, muy grave, porque además ataca los derechos del hombre de manera evidente, y además parece que el hombre solo es el que ataca a la mujer, cuando también hay mujeres que matan a hombres, que también acosan mentalmente a un hombre, en fin, y se han demostrado un montón de casos en todos los países. Pero es que además de eso, lo que tú decías de los trans, en el caso de los trans, de que puedan participar en competiciones competitivas, incluso que puedan integrarse en vestuarios de mujeres, y que puedan ir a lavabos, etcétera, lo que tú bien apuntabas. Bueno, el hecho de que se estén dando tantas facilidades en ese sentido hace que, claro, que al final pues pueda haber algún depravado que también se cuele en ese listado, que lo que busca es realmente beneficiarse de un trato de favor a nivel competitivo, y además de eso poder ver en el vestuario pues algo que le gusta, ¿no? De otro género, ¿no? Entonces, pues lógicamente eso es lo que esas leyes absurdas es lo que están provocando. Lo hemos visto en el caso de España, como en prisiones españolas hay gente que, aunque sabemos que hay casos que no son realmente transexuales, han pedido el cambio de sexo, se lo han dado, y han pedido el traslado a cárceles de mujeres, y están en cárceles de mujeres, hombres, donde las cárceles de mujeres pues son un poco, no todas, pero muchas son un poco menos duras, sabemos, que las cárceles de hombres, y están pidiendo el traslado a algunos presos, y eso ya se está viendo en España. Es decir, hablo del caso donde me encuentro, ¿no? Es decir, y en Europa, y luego, sin embargo, además vemos no solo eso, que cuando son manadas, ¿no? de otros países, hemos visto en España, en el caso de España, hemos visto que han violado a una mujer, pues además se está ocultando la nacionalidad, cuando me refiero a de África, sobre todo cuando se tratan de manadas que actúan contra mujeres españolas o inglesas o americanas que violan en Barcelona o Madrid, por ejemplo. A estos se les oculta, curiosamente, se intenta ocultar la nacionalidad, y sin embargo, cuando son españoles o americanos o alemanes o tal, se pone rápido una cara incluso del agresor sexual,
también incluso hay un ataque, hemos visto al hombre occidental, que eso sería el Claro. suplemento, Es diría yo. es una asimetría en realidad, ¿no? De lo que proponen siempre los partidos socialistas, donde prima primero, o sea, valga la redundancia, ¿no? Prima primero que se muestre lo que dice su agenda. Y lo que está en contra de su agenda, pues simplemente lo ponemos debajo del tapete, no lo mencionamos. Y eso está pasando también aquí en los Estados Unidos, lo que mencionas en cuanto a las cárceles que ahora están embarazando. Hay mujeres embarazadas en las cárceles precisamente por hombres que se creen mujeres, que las violan. Y estos registros bien podemos revisarlos no solo en los Estados Unidos, hay también allá en Europa y la tenemos también en Argentina, que es donde también se ha radicalizado antes de la llegada de Milei y se ha visto cómo se han aprovechado de estas normativas. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque tenemos que entrar de plano a los hechos de corrupción. Creo que esto que ha pasado con la extracción del narcodictador Nicolás Maduro Moros, pues por todo lado ha salpicado y ha dado un caldo de cultivo para que podamos aprovechar muchos temas. Pero a mí me interesa el político vinculado, uno, con Zapatero y con los que todavía hoy salen a defender a Nicolás Maduro desde el Partido Socialista. Yo me gustaría empezar, respecto a tu pregunta, empezando por una última hora que no me ha extrañado ni lo más mínimo, que es que la Fiscalía, que ya sabemos que dijo el propio presidente Pedro Sánchez, de quién depende, ¿no? La Fiscalía, refiriéndose a que depende del gobierno, pues ha dicho que no se investigue a Zapatero por los vínculos con la narcodictadura chavista porque consideran que no existe indicios suficientes como para investigar a Zapatero tras una denuncia que ahora mismo tiene y que sigue en curso pese a ese informe de la Fiscalía. En todo caso, vemos que Estados Unidos también está investigando a Zapatero ya hace años. Y no es de extrañar, Zapatero es que ha ganado dinero, es que al margen de lo que diga el informe de la Fiscalía, en este caso de la Fiscalía, que es una Fiscalía, insisto, muy favorable, digo la Fiscalía española, muy favorable al posicionamiento del gobierno de Pedro Sánchez, al margen de lo que diga, o sea, Zapatero ha sido y es el hombre en la sombra que mueve al gobierno de España actual a nivel internacional. A nivel internacional. Y esto lo ha dicho precisamente ayer anoche en la televisión española Víctor Torres, Víctor, bueno, sí, el hijo de Ábalos, ¿de acuerdo? Que es el ministro de Transportes que está ahora mismo encarcelado en prisión socialista, exministro de Transportes, y lo dijo además, también reafirmó lo que te estoy comentando yo, de que Zapatero es quien mueve los contactos en este sentido con otros países comunistas, con el gobierno actual de España, ¿no? Y además es que ha blanqueado, o sea, y no lo ha hecho gratis, o sea, también ha colocado a las hijas, colocó a sus hijas Zapatero en empresas chavistas en Venezuela Hay y una por lo mina tanto, sí. de Sí, por sí. medio también, ¿no? Que se ha puesto al servicio o a las ganancias al servicio de Zapatero. Hay también de los presos políticos que han salido a lo largo de estos últimos días que también han dicho que incluso recibieron amenazas de Zapatero cuando fueron a pedir que liberaran a sus familiares que estaban o en el Helicoide o en cualquier otro de estos centros de tortura en Venezuela. Totalmente, totalmente. Es decir, él llegó a ir, de hecho Zapatero incluso ha ido presencialmente a ese tipo de prisiones y encima fue a presionar a algunos presos para que animaran a que no haya protestas en las calles de Venezuela. Esto dicho por testigos presos que han sido liberados, por ejemplo, del Helicoide. Es decir, que y me refiero de que presionó, por ejemplo, a Leopoldo López Zapatero, ¿no? Estuvo presionando a Zapatero para que los venezolanos no protestaran contra el chavismo en Venezuela. Es decir, que Zapatero ha sido de parte claramente, y me duele decir que un expresidente, porque yo soy español, pero me duele decir que un expresidente español se ponga tan de manera de parte de una dictadura, de un régimen que se ha comportado como una dictadura absolutista y tiránica, ¿no? Como la de Maduro, que ahora está detenido y ahora es liderada, ¿no? Por Delcy Rodríguez, que además ha sido su mano derecha, aunque Delcy, bueno, de momento está siguiendo las instrucciones, parece, de Donald Trump, y si sigue así, pues esperemos que haya una transición lo más rápido
lo más rápido posible. No obstante, eso tampoco le quita que ella ha sido una responsable muy fuerte de toda esa dictadura y que ha conllevado, insisto, tantos asesinatos como sabemos, tantos presos de periodistas encarcelados, más de 500 medios, ¿no?, que han sido expulsados de Venezuela y desapariciones forzadas, 9 millones, ¿no?, más de 9 millones de venezolanos que han huido a otros países, ¿no?, por motivos políticos. En fin, un desastre, ¿no?, Sí, los régimen. informes creo que son bastante claros cuando uno empieza a revisar lo que dicen las Naciones Unidas. Estas cifras que tú manejas, incluso en algunos se pueden decir que superan los 20,000 presos políticos a lo largo de toda esta línea chavista, toda esta dictadura chavista, que no empieza solo con Nicolás Maduro Moros, sino que ya viene con esta revolución bolivariana traída por Hugo Rafael Chávez Frías, que fue muy bien patrocinado precisamente por Zapatero. Y aquí hay una colusión bastante interesante. Uno empieza a buscar, ¿no?, la historia y cómo cuando a Barack Hussein Obama, otro presidente estadounidense socialista, tanto como Joe Biden o más tal vez, él hace invasiones a otras naciones. La respuesta por parte de Zapatero en su momento es pues de aprobación y dice que si vio conveniente, esto era lo que tenía que hacer. El mismo Zapatero diciendo esto con relación a un gobierno afín a él, socialista, como el de Barack Hussein Obama. Pero ahora que es Estados Unidos, es el mismo país, pero con otro gobierno, esta vez republicano, que va y saca a un narcoterrorista buscado por la justicia estadounidense, su postura es totalmente distinta y acompaña lo que dice Pedro Sánchez, donde ahora pareciera que el libreto está tan bien elaborado, es una narrativa también estructurada, donde para ellos el derecho internacional está por encima de los derechos que establecen cada nación y que además, valga mencionarlo, para ellos es importante este derecho internacional para respetar a este ilegítimo presidente, a este narcodictador. Sin embargo, han callado, han ocultado y han visto la manera de cómo no sacar a la luz lo que se ha sometido a un pueblo durante más de 20 años. Sí, sí, totalmente. O sea, a ver, y luego además de esa complicidad, o sea, absoluta, ¿no? También en el Foro de Puebla, Zapatero ha intermediado con Lula de Brasil, ¿no? Con un montón de líderes, con los castristas, ha estado continuamente también yendo a Cuba. Es decir, ha sido una pieza clave también en la diplomacia de cómo se han movido estos gobiernos, en el caso de Venezuela dictadura o Cuba dictadura, ¿no? Moviéndose también con Nicaragua, ¿no?, que también ahora aparece otra vez bastante en el terreno de juego, ¿no?, para la administración Trump, ¿no?, para en ese camino, ¿no?, de intervenir y que caigan más regímenes, ¿no?, porque recordemos que además Venezuela, el régimen chavista estaba financiando, y esto es muy importante tenerlo presente porque es clave, estaba financiando a las dictaduras como la de Cuba o Nicaragua, es decir, el petróleo, la luz, todo esto llegaba a Cuba gracias a Venezuela y por lo tanto que se esté viendo este cambio en Venezuela dificulta y empeora las condiciones de Cuba para, bueno, mejor dicho, del régimen dictatorial cubano, porque debilita aún más a ese régimen castrista y entonces lo pone más contra las cuerdas y también la administración Trump lo sabe perfectamente y va a presionar. Por eso también me consta que van a enviar en medio de estas tensiones alimentos por aire y mar, ¿no?, a Cuba. Entonces, bueno, claro, aquí Europa, el problema cuál ha sido, en el caso de Europa, España, ¿no?, es que el lenguaje se ha limitado muchas veces a simplemente decir que no se estaba bien ese camino y a llamar al diálogo. Porque no olvidemos que esta situación ha llegado porque el diálogo ha fracasado. O sea, el diálogo se ha intentado. De hecho, Trump ha intentado dialogar o sea, no solo otros presidentes americanos, han intentado dialogar también con el régimen castrista, igual que lo han intentado otros líderes también mundiales, pero no digo chavista, pero no ha sido posible. Por eso se ha llegado a una situación que es la de detener a Maduro y la de buscar que el régimen también haga una transición forzada hacia una democracia que se ha perdido en Venezuela. Por lo tanto,
yo creo que esta es la situación, porque recordemos que hubo una farsa en Venezuela que no era de extrañar, porque es todo lo que comentamos, y por lo tanto se impuso Maduro a la fuerza, y eso no tenía viabilidad ninguna, ¿no? Entonces llama un poco la atención, ¿no? También de que Europa esté, insisto, con esta debilidad, ¿no? Que estamos viendo, que no sabe muy bien para dónde va, porque lo estamos viendo con el tema de Groenlandia, con el tema de Cuba, ¿no? Y sobre todo mientras también, por otro lado, tiene lo de Ucrania, tiene también problemas en Oriente Medio que intenta interferir, ¿no? Entonces, Sí, veremos, pero veremos en cuál este es el... punto yo creo que es interesante mostrarlo, ¿no? Porque muchas personas dicen, ¿no? Aquí pareciera una Europa que está o distraída o está desenfocada o simplemente está perdida en su dirección, pero en realidad lo que pasa es que muchos de estos gobiernos que son progresistas están sumados a la agenda globalista, una agenda globalista que está liderada por las Naciones Unidas, pero financiada desde el Foro Económico Mundial. Un Foro Económico Mundial que tiene muy claro, y esto lo podemos ver entre sus planes, no solo del 2015, un libro de Klaus Schwab, La Cuarta Revolución Industrial, o El Gran Reseteo después, que es otro libro que también creo que es de forma gratuita, que la gente lo puede leer. Es un desperdicio de tiempo, sin embargo, pues nos parece que ahí puede uno encontrar cosas muy reveladoras que en su momento, quien era presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, decía muy claramente. Y para hacerle un pequeño resumen, y seguramente usted lo conoce muy bien, Eric, las 8 predicciones del Foro Económico Mundial, que también están en la cuenta oficial del Foro Económico Mundial, pues nos dicen que, entre muchas otras cosas, la promoción de de esta inmigración masiva y descontrolada, pues ellos ya lo vienen provocando. No es que es una situación de clarividencia, que tienen una bola mágica, no. Ellos ya saben, o por lo menos ellos están provocando que los países tercermundistas estén sofocados, porque esto también viene a raíz del COVID-19, de manera que sus gobiernos totalmente endeudados, que no le brindan ningún tipo de prosperidad ni seguridad a sus pueblos, entonces buscan la forma de emigrar. Pero adicionalmente a ello hay una agenda paralela, ya sea la Agenda 2040, 2050 de China o igual la Agenda 2040, 2050 de la islamización. Entonces todas estas agendas convergen ¿para qué? Para no darle la oportunidad a esta administración del presidente Donald Trump, que está cambiando el eje, le guste o no al socialista, está cambiando el eje político, porque ahora las miradas se dan cuenta que después de más de 20 años de socialismo, pues hay un fracaso, no solo un fracaso económico, porque estas políticas de bienestar que plantea el socialismo o la internacional socialista, la internacional progresista, pues simplemente no sirve. Y lo podemos ver muy claramente allá en España y muchas partes del mundo. La gente no puede vivir en un departamento, no le da el dinero para poder rentar un departamento y tienen que buscarse hasta 3, 4, 5 personas. Eso en lo más básico que podríamos decir. Estamos hablando también de estas leyes de invasión migratoria que tampoco han sabido controlarlo. Ahora están en un punto, yo diría extremo, donde incluso una Suecia tan abierta a la inmigración, una Alemania tan abierta a la inmigración, pues tienen que empezar a tomar medidas. Y esto es gracias a que hay una fuerte influencia por parte de este cambio de eje que plantea el presidente Donald Trump, que se está viendo más reflejado en nuestro continente americano. Sin embargo, pues están viendo por eso que a dónde le tiran, hacia dónde van. Y creo que es importante mencionar esto, Eric, para que así también vea la comunidad internacional ya en el plano geopolítico, también pensando esto que tú decías, ¿no? Lo que está pasando en Oriente Medio. En Irán se está gestando una revolución que quiere devolver a esos ciudadanos a que regresen a esa grandeza que antes tenían y que fue tomada por una teocracia totalitaria, socialista, comunista, que son los ayatolas. Pero tú escuchas la prensa progresista y te van diciendo más bien que se trata del ultraderechismo, y en realidad son medidas que también pienso son desesperadas por parte de esta prensa, que se dan dando cuenta que a la gente ya no le gusta el sistema, o por lo menos están viendo que no les está funcionando y que quieren hacer un cambio de timón. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y la gente, aparte, se está dando cuenta y cuando nos oye a ti o a mí, ya aunque otros, estos medios no progres que decimos y tal, o de extrema izquierda abiertamente, que son financiados, muchos de ellos por razón del dinero de donde les proviene, ¿no? Que nos digan de ultraderecha, pues yo creo que la gente, la verdad ya no se lo cree. Mucha gente, o sea, aunque nos digan ultraderecha por informar de estas cosas, lo cierto es que la gente
sabe muy bien cada vez dónde quiere buscar la información, y si confían más en nosotros, pues les damos las gracias y que sigamos creciendo y teniendo más financiación para poder hacer mejor nuestro trabajo. Pero lo cierto es que lo que está pasando en Irán, y retomando en Irán, es la prueba de que el régimen de los ayatolás ya lleva unos años que está muy desesperado porque le están creciendo el rechazo social. Tiene una inflación más del 40%, mucha gente no llega a final de, no tiene para comer, básicamente, falta agua, hay escasez de agua, un régimen que además es radical en lo ideológico, islamista, que ha perseguido, que ha detenido, que ha torturado, que mata a la gente que protesta contra su dictadura. Y yo creo que además un régimen que ha interferido en España también, porque recordemos que Pablo Iglesias y Podemos, que curiosamente luego defienden a la mujer y todo esto, ¿no? Digo curiosamente porque una cosa es la teoría y otra cosa es lo que hacen en la práctica. Hizo un programa que se llamaba La Tuerca en Irán, y como financiado por Hispan TV, que es el canal estrella de iraní. Entonces, es uno de los canales estrella. O sea, quiero decir que Irán ha influido en Occidente para promover su ideología y además llevar a su terreno y que hayan hechos que le hayan favorecido. Pero aún así, hemos de ver cómo está ahora mismo Irán, y por eso no hay que descartar cualquier opción ahora mismo sobre Irán. Yo creo que la presión es brutal del pueblo iraní y yo creo que no va a descansar. Es decir, por más que ahorquen, que pongan de una grúa, ¿no?, a gente inocente, yo creo que eso, yo creo que ahora sí que veo muy desesperado, yo creo, al régimen de los ayatolás. Veremos lo que después ocurre, pero sí que tiene que haber un cambio. Irán ha tenido momentos que ha sido muy próspero y tiene petróleo y había momentos donde las mujeres no han llevado pañuelo, como estamos viendo ahora en ese régimen. Entonces, veremos lo que sucede. Yo creo que hay que estar muy, muy atento a lo que sucede. Y yo pienso que eso va a depender mucho de las próximas horas, porque se ha confirmado, o por lo menos a la comunidad internacional se le ha confirmado, más de 1,800 ejecutados durante estas protestas. Ahora, pues el régimen iraní también está buscando la forma de cómo mostrarle al mundo de que este movimiento está siendo financiado, pues según ellos, por parte de la cultura occidental, apuntando siempre a Estados Unidos primero, donde supuestamente han enviado espías o han enviado a gente entrenada con conocimiento en armas y uso de armas, y que son ellos los que están llevando adelante estas revueltas. Pero, peras o manzanas, yo no creo que un pequeño grupo de 50, de 20 o de 100 personas pues puedan generar un movimiento que muestra explícitamente que están cansados de ese totalitarismo. Y esto no nos olvidemos, no es que empieza esta convulsión que estamos viendo ahora, no es que inicia con esta convulsión, sino que un grupo de mujeres se levanta, dice que no van a someterse, que no están de acuerdo con lo que están viviendo, que ellas quieren libertad para ellas, que quieren volver a esa Irán del siglo pasado, una Irán próspera, que tiene sus valores, que tiene sus principios, y que lo que hicieron estos ayatolas fue un secuestro. Y prácticamente cuando uno usa la comparación, el mismo argumento populista que había utilizado en su momento Hugo Rafael Chávez Frías para poder tomar Venezuela, y el mismo que en su momento había usado, porque te digo, la libreta casi todas se la pasan, y lo que había escrito Fidel Castro se lo pasó igual a Lula da Silva, se lo pasó igual a Hugo Chávez, y parece que estos mismos libretos, estos socialistas, estos comunistas, pues lo tendrían ahí bien guardado, y es la forma en cómo tomaron por asalto Irán. Lo que vaya a pasar en las próximas horas, creo que esto va a ser incluso lo grave, o lo nuevo, o lo revolucionario, lo que quiera la gente mejor entender. Yo creo que esto va a determinarse hasta el fin de semana, porque es un movimiento bastante complicado. Ya para ir cerrando, Eric, no sé si tenemos algo más dentro del tintero que debamos apuntar y que también sea pie para la próxima entrevista, porque entendemos que muchas cosas se mueven, pero vemos también que dentro de todo este aparato socialista parece que hay un enemigo, una némesis que se inventan. Primero se trata del dictador que tenían allá, que ya se me ha ido ahora mismo, Franco, ¿no?
Parece que una vez que se les acaba todo el libreto de Franco, pues hay que apuntar a Donald Trump. Y eso es lo más raro, como si realmente tuviera la forma de cómo influir, cuando en realidad los únicos que son capaces de destruir un país son los mismos socialistas. Sí, sí, bueno, utilizan a Franco, digo a Franco, cuando no es a Franco, utilizan a Donald Trump y así. Franco es el comodín, ha sido el comodín estrella todos estos años de Pedro Sánchez para desviar la atención, para decir que qué malo fue Franco, etcétera, pero que además manipula mucho porque lo cierto es que todo se utiliza de una manera ideológica e incluso quieren ahora demoler el Valle de los Caídos. Hay un movimiento para hacer un templo masónico, por cierto, allí mismo. Es decir, que es realmente preocupante todo lo que está ocurriendo y luego utilizan la figura de Donald Trump pues para decir que es un presidente de ultraderecha, todo ese argumentario, ¿no? De lo que puede venir, de cómo está en Europa, ¿no? De cómo está influyendo en Europa. Desde luego todo esto, bueno, es yo creo que es ahora mismo el terror de la extrema izquierda, Donald Trump, y por eso está siendo tan atacado con manipulaciones y mentiras, muchas mentiras que se están lanzando, y sobre todo televisión española está haciendo que es la cadena principal en España pública, está haciendo unas coberturas sesgadas, no, lo siguiente, o sea, y luego estos pretenden decir que otros somos de ultraderecha o decir que somos sesgados, pero es que solo hay que ver esos programas para insisto, para que además reciben mucho dinero público, para ver lo que precisamente no hay que hacer en muchos casos de cuando das información, o sea, porque es que eso es, vamos, o sea, se quedan a gusto, no lo siguiente, pero de decir mentiras, sacan a tertulianos sesgados en lugar. Incluso el propio Consejo de Informativos de Televisión Española se ha quejado en el tema internacional también de que no se está invitando a tertulianos precisamente que sean más objetivos, sino que se está optando por la parte. Incluso los propios consejos de informativos de esa cadena se ha quejado, ¿no? Pese a que ya pese a que la mayoría del personal que ahora hay ahí pues está puesto por el gobierno. Entonces, pues bueno, es la prueba de que yo creo de que si tanta gente de este estilo, ¿no? Que está hipersubvencionada y que obedece a intereses ideológicos como Soros y otros tantos, está tan cabreada, es porque algo yo creo que está haciendo bien Donald Trump, desde luego. Si esta gente, te lo decía en off, porque creo que es ahora el líder, insisto, que ha hecho, bueno, que creo que ha puesto más a la ultraizquierda rabiosa, desde luego, a nivel mundial, pues al menos por ahora. Y otro que también ha enfadado mucho, yo creo, a la ultraizquierda también en Nayib Bukele, por esa manera, ¿no? De cómo ha perseguido a la delincuencia en El Salvador. Y yo creo que Javier Milei podía incluirse en esa lista. Javier Milei. Les podrán decir locos o como quieran ellos decirlo, pero lo cierto es que son políticos que están haciendo cosas y que por alguna razón y además están cambiando el orden mundial y son inteligentes, o sea, son líderes desde mi punto de vista, cosa que en otros países, Exacto. pues lamentablemente faltan líderes a nivel mundial también, pero bueno, en cualquier caso veremos lo que va ocurriendo, porque es muy interesante. Yo creo que va a ser un año que nos va a traer grandes noticias informativas y nos va a hacer, sin duda, que una prueba más de cómo está cambiando el orden mundial y de cómo se está combatiendo esa Agenda 2030 que tú decías también, que se pretendía imponer, que curiosamente China no infiltra gente en Occidente, ¿no? Por ejemplo, para que se imponga una agenda, ¿no? Que pues, de lenguaje inclusivo, todo lo que hemos comentado, transgénero y tal, y tantas cosas ideológicas, o el comunismo en muchos países, pero curiosamente en su país muchas cosas de su Agenda 2030 no las aplican, porque ellos aplican una agenda, ellos quieren que otros países se debiliten en Occidente mientras ellos van, ¿no? Influyendo y precisamente sobre Zapatero, aunque ahora cambio de tema y solo esto, también
ha sido clave en eso, porque ha intentado influir más en las empresas chinas. De hecho, quería incluso que Huawei, la empresa Huawei china, ¿no? fuera la que controlara las comunicaciones de la policía en España. Esto no ha sido así, pero sí que ha colocado afines en la empresa Huawei en la delegación española. O sea, eso te demuestra los tentáculos también del Partido Comunista en la chino en la España de hoy. Claro. Bueno, vamos a ir cerrando esta entrevista, querido Eric. Realmente es un gusto, yo diría que es un gusto exquisito poder ir desmenuzando todo esto que nos encanta de esta batalla cultural, de toda esta agenda globalista. Y pues la promesa, vamos a ir viendo para lo que va de este mes y las próximas semanas, si no los próximos días, y cómo se va moviendo la noticia para una próxima entrevista. Eric Encina, un conocido periodista, analista español, graduado en periodismo por la Universidad de Pompeu Fabra, con mención en ciencias políticas, ha colaborado con muchos medios de comunicación, Onda Cero, El Español, Distrito TV, France 24, CNN, NTN 24, y de este lado del continente también muy conocido, y nosotros muy agradecidos, Eric, por la oportunidad que nos permites de poder establecer este contacto. Muchas gracias. Un abrazo, Freddy. Gracias nuevamente por esa entrevista, Eric, y nosotros vamos poniendo punto final a este episodio de Conserva la Voz. Antes, permítame hablarles sobre la palabra. En aquel tiempo se le acercó Jesús, un leproso, para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Tengan un bendecido resto de jornada. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.